Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Jimabel Carranza Solís. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es el señor Rentería Kevin. Perdón, disculpa. Alcancé a escuchar Mi Kevin. nombre es el señor Rentería Kevin. Cedeño Rentería Kevin. Ya, señores. Como ustedes ya saben, ahorita ya terminó lo que es la emergencia sanitaria, lo que estaba el estado de excepción. Entonces, ahorita lo que es la asistencia, ya va a comenzar a correr lo que es la asistencia. Es uno de los, ustedes ya saben que si faltan, pueden perder en esa materia la falta. Si ustedes tienen menos del 70% de asistencia, están perdiendo lo que es no la carrera, disculpen, lo que es la materia. Bueno, en lo que es lo que consiste en la materia va a estar dividida en 5 unidades, ¿sí? En 5 unidades. Hablaremos de lo que es las máquinas rotativas de corriente continua. Y esta unidad va a estar dividida en 5 ítems. Luego hablaremos después de lo que es la máquina rotativa de corriente alterna. Y esa tiene... Profesora, buenas tardes, disculpe. 6 ítems. Si usted está proyectando algo, no se ve nada, está colgada su máquina. ¿No le está proyectando? No, está en la carpeta de archivos, ahí está, pero no sale nada proyectado. Pues ahora verá. No se ve nada, ingeniera. Ya, déjenme ver un ratito. Cuando vaya a compartir, compártale y póngale compartir toda la pantalla ahí, le sale. Sí, eso tengo, pero no sé, es que antes se me... ¿Y ahí? O sea, su pantalla sí se está compartida, solo que no se ve, solamente está lo principal donde están unos archivos PDF que dice electrónica de potencia, física, pues, esos archivos. A ver, espérame un ratito. Ya me avisan si se está compartiendo la pantalla. Ahí sí. ¿Ya? Bueno. Que lo que pasa es que antes se me desconfiguró la máquina totalmente. Y me dejó los archivos todos en blanco, me borró toda la información. Ya. Como les decía, vamos a iniciar, esta materia está dividida en 5 unidades, ¿sí? Y cada unidad tiene 4 o 5 ítems que vamos a tratar durante el semestre. La forma de evaluación de la materia va a ser, espero que no se vaya a colgar. Colgó la máquina. Qué problema.
Necesito indicarle lo que es el final porque ya le dije que la materia va a tener 5 unidades. Ya, esto es lo que quiero explicarle. Cómo va a ser la forma de evaluación del primer parcial y del segundo parcial. Ustedes ya saben que va a ser el examen, que es el 30%, las pruebas de conocimiento, que serán el 20%, la exposición temática, que habrán exposiciones, verán grupales o exposiciones individuales. Habrán tareas que tendrán el 20% y la participación en clase, que es el 10%, y eso hace un total del 100%. Ese va a ser el criterio de evaluación, tanto en el primer parcial como en el segundo parcial. También está incluido que haremos algún proyecto de aula. Eso se lo iré indicando más adelante. Necesito saber quién es el representante de ahí del grupo de ustedes, perdón, del curso. ¿Hay el presidente del curso de ustedes? Porque imagino que ustedes sí se conocen porque ustedes ya vienen desde el primero, segundo y ahorita tercero. Debe de haber algún representante de ustedes del grupo. Yo, profesora. Carla Quinch. Ya, señorita Carla. Usted es la encargada de hacer el grupo de WhatsApp. Mi número, anote mi número, por favor. Mi número es 099-315-60-18. Una información yo le haré llegar ahí al grupo de WhatsApp y el resto de información, como ya les dije, va a estar en el aula virtual. Después que terminemos la clase, subiré lo que es la prueba de diagnóstico para que la rinda. Bueno, vamos a entrar a lo que es la materia. Hoy vamos a ver lo que son lo que es el magnetismo. Vamos a tratar sobre el magnetismo. Vamos a ver lo que es la primera unidad. Que la primera unidad nos está hablando. Incluso, disculpen, en el aula virtual hay un link para que ustedes anoten su nombre y su número de cédula sobre la socialización del PEA. Es una matriz la cual ustedes van a llenar en línea, ¿sí? Ya, ¿alguna pregunta sobre lo que es la forma de calificación, sobre alguna pregunta que tengan? Bueno, entonces, si no hay pregunta, vamos a iniciar lo que es la clase de hoy. Vamos a hablar sobre lo que son los magnetismos y los electromagnetismos, ¿sí? El primer tema que vamos a iniciar con el ítem 1.1, que se va a hablar sobre el magnetismo. El objetivo de la clase que queremos explicar hoy es analizar y resolver circuitos magnéticos. El resultado de la asignatura que se quiere lograr es de que apliquen esos conocimientos tanto en la forma teórica como práctica, adquiridos para el manejo y supervisión de alguna maquinaria que ustedes vayan a supervisar, ¿sí? O algún trabajo que vayan a realizar en la parte laboral. Ahora, ¿qué ustedes entienden por lo que es magnetismo? Para ustedes, ¿qué es el magnetismo?
Ingeniera, magnetismo es relacionado a todo lo que es, así como, por ejemplo, el imán, ¿Ya? por ejemplo, que la unión es la unión de, o sea, del imán con algún metal. Por ejemplo, un imán con un metal es un magnetismo, ahí hay magnetismo. O sea, tiene que haber algún material que sea, que sea, digamos, como un positivo y un negativo para poder atraerse. Ya, ok, muchas gracias. ¿Quién más, por favor? ¿Qué entienden por magnetismo? Que así mismo como se atraen, se repelan también las energías eléctricas o también imanes, pero en principal imanes. Cuando me dices como de la energía eléctrica, ¿cómo te refieres cuando dices de energía eléctrica que se repelan? ¿Quién fue que habló? Disculpe. Yo, Carla Kinch. Ya. Cuando me dices que es energía eléctrica y esa energía eléctrica se repela, ¿a qué te refieres? Que, por ejemplo, o sea, lo que yo entiendo, ¿no? Es que hay corrientes que no pueden ir con otras, pero igual son eléctricas. Por ejemplo, una de 110 no puede ir algo de 110 no puede ir con algo de 220, porque automáticamente no es compatible. Un ejemplo. A ver, cuando me dices de 110 y O 220. sea, por ejemplo, algo de 110 con algo de 220 no tienen compatibilidad. Por ejemplo, en un electrodoméstico. Ya. Si ese electrodoméstico, No van como a... dice, hablemos cuando hablamos por ejemplo, un aire acondicionado. El aire acondicionado que sea una corriente 220. Ya. Y en ese aire acondicionado no está pasando los 220, sino que está llegando 110. Entonces ese aire acondicionado no va a funcionar, ¿no? Porque no está alcanzando el nivel de voltaje que está establecido. Sí. Bueno, Carla, muchas gracias. ¿Alguien que pueda leer lo que es el concepto de magnetismo? Cuando nosotros hablamos de lo que es magnetismo, el magnetismo tiene dos polos, el polo norte y el polo sur. Ya. Entre esos dos polos van a haber las corrientes, hablemos de corrientes, ¿sí? O van a ver las líneas, perdón, hablemos mejor de las líneas. Van a ver las líneas que entren y las líneas que salen. Las líneas que van a entrar, ¿cuáles son? Que van a entrar a un imán. Tenemos un imán, ¿no? El imán va a tener dos polos, el polo norte y el polo sur. Van a entrar líneas al polo norte y van a salir líneas. ¿Sí? Entonces, las líneas que van a entrar al polo sur, ¿cuáles serían? Las propiedades magnéticas son más acusadas en los extremos del imán. Si ustedes tienen un imán, ¿sí? Van a ver, por ejemplo, hablemos de un imán cuadrado, tenemos el polo sur y el polo norte, que se denominan polos magnéticos, polo norte y polo sur. El polo norte se lo va a identificar con la letra N y el polo sur con la letra S. Del mismo modo que las cargas eléctricas del mismo signo se repelen. Ustedes se dan cuenta cuando hablamos de lo que es los electrones, que los electrones, las cargas iguales se van a atraer
y las cargas de diferentes cargas se van a repelar. Eso mismo va a suceder lo que es en el imán. Van a haber signos que se repelen y de distintos que se atraen. Hay imanes que se van a acercar a los polos iguales, ¿sí? Se van a repelar y si se acercan por polos opuestos, se van a atraer. Ahora, cuando hablamos de forma análoga al campo eléctrico, en magnetismo hablamos en términos de un vector llamado campo magnético y ese campo magnético lo vamos a denominar con la letra B, que ese va a representar lo que son las líneas del campo, en modo que cada punto del espacio de ese campo va a ser una tangente de dicha línea. Ahora, si ustedes observan la imagen, tenemos que a los extremos del imán, al lado izquierdo va a ser el polo sur y al lado derecho vamos a tener el polo norte. Tenemos las líneas, esas líneas que se forman en ambos polos, esas son las líneas del campo magnético. Y si se dan cuenta, hay líneas que entran al polo sur y las líneas entran del polo sur y salen por el polo norte. Podemos decir que el hecho de los polos magnéticos nunca se pueden dar por separados. Se producen las líneas del campo, son siempre cerradas, van a entrar y van a salir, como les acabo de decir. Van a salir por el polo norte y van a entrar por el polo sur. Entonces, el magnetismo es donde se forma el campo magnético entre el polo sur y el polo norte. Las líneas que entran del polo sur salen por el polo norte y esas líneas van a forman un campo magnético, en forma de tangenciales. Si se dan cuenta, no son líneas rectas, ¿sí? Entonces, el magnetismo se forma a través de dos polos, que es el polo sur y el polo norte. Las líneas entran del polo sur y salen del polo norte. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y ese campo magnético que forman tanto el polo sur como el polo norte, esas son las líneas del campo magnético. Profesora, ahí lo que logré entender es que entre dos imanes las fuerzas se atraen mientras sea polo norte y polo sur. Si son de las mismas, no se atraen, pero ya un solo imán, el del polo norte al polo sur, ya va a atraerse con algún metal, ¿qué sería? Claro, Ya es otra fuerza. Ya es otra fuerza. ¿Se dan cuenta cuando ustedes hacen de un imán, sacan como una arenilla y la ponen en una hoja de papel bond y abajo de esa hoja de papel bond usted pone un metal como que sea un clavo? ¿Se dan cuenta que esa arenilla de que uno saca del imán atrae, a través de esa hoja, atrae al clavo? Discúlpenme un ratito, sí.
Ay, ¿qué pasó? Discúlpeme, si se termina el tiempo, nos volvemos a conectar en el mismo link, ¿sí? Ya, ¿dónde nos quedamos? ¿Algo más que quieran acotar a lo que es el magnetismo? ¿Alguna pregunta sobre el magnetismo, por favor? Esto nomás se traería con metales, ¿sí, no? ¿Perdón? El magnetismo nomás se traería con metales, nada más. Claro, con metales, sí. Pero siempre no pueden estar por separados. ¿Alguien más? Bueno, cuando hablamos entonces de lo que es el campo magnético. Hablemos sobre lo que es el campo magnético. ¿Qué entienden ustedes por campo magnético? Alguien que siga la lectura, por favor, lo que es el campo magnético. Dice, un campo magnético es una idea que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio alrededor y dentro de algo magnético. Una forma alternativa para representar la información contenida en un campo vectorial es por medio de las líneas de campo. La descripción por medio de líneas de campo tiene algunas propiedades útiles. Dice, las líneas de campo magnético nunca se cruzan, las líneas de campo magnético se amontonan de forma natural en las regiones donde el campo es más intenso. Eso significa que la densidad de la línea de campo indica la intensidad del mismo. Las líneas de campo magnético no comienzan ni terminan en algún lugar. Siempre forman curvas cerradas y continúan dentro de un material magnético. Ya, muchas gracias, señor Calisto. Como se dieron cuenta, cuando el campo magnético que forma a través del imán, si se dan cuenta, las líneas nunca se cruzan, ¿sí? Entonces, cuando se les pregunte cuál es la descripción por medio de las líneas del campo magnético, cuáles son sus propiedades, ya saben ustedes que las propiedades del campo magnético, dice que las líneas del campo magnético nunca se cruzan. Si observaron en la forma del imán, las líneas magnéticas nunca están cruzadas. Otra de las propiedades dice que las líneas del campo magnético se amontonan en forma natural en las regiones donde el campo es más intenso. Si ustedes observan en las regiones del campo donde el campo es más intenso, ¿sí se dan cuenta cómo están sus líneas? Entonces, cuando se dice más intenso es cuando el campo magnético ahí tiene mayor atracción, ¿no? Otra de las propiedades dice que las líneas del campo magnético no comienzan ni terminan en algún lugar. Siempre forman curvas cerradas y continúan dentro de un material magnético. Si observan también, en el campo magnético son curvas cerradas y se van a mantener en el campo magnético.
¿Sí? Entonces, estas son las propiedades para describir cuando es el campo magnético, ¿sí? Ahora, ¿cómo medimos el campo magnético? Puesto que el campo magnético es una cantidad vectorial, hay dos aspectos que necesitamos medir para describirlo. Entonces, para describir nosotros lo que es el campo magnético, que lo podamos medir, tenemos que saber su intensidad y su dirección. Cuando hablamos de la dirección, es fácil medir la dirección del campo magnético. ¿A través de qué podemos medir un campo magnético? A través del instrumento que es la brújula. Esa se alinea con el campo, ¿sí? Y para medir lo que es la intensidad, es mucho más fácil los primeros magnetómetros. O sea, tenemos que tener estos instrumentos, ¿para qué? Para nosotros saber las mediciones del campo magnético. Una con la brújula sería la dirección, y para medir la intensidad utilizamos lo que es el instrumento del magnetómetro. Las unidades para medir el campo magnético, lo que es en el Sistema Internacional de Medida, siempre vamos a utilizar lo que es la Tesla, ¿sí? Su simbología es la letra T. Entonces, para medir lo que es el campo magnético, su medida es la Tesla. Las direcciones, si queremos medir y saber la dirección del campo magnético, debemos medirla a través de una brújula. Y para medir lo que es la intensidad del campo magnético, necesitamos tener un magnetómetro, que ese es un instrumento que nos va a enseñar la intensidad del campo magnético. Ahora, ¿cuál es el origen del campo magnético? El campo magnético ocurre siempre que una carga está en movimiento. Conforme se pone más carga a más movimiento, o sea, que entre más carga haya, más movimiento va a haber en el campo. Las magnitudes del campo magnético van a ir creciendo. Entonces, a mayor carga, las magnitudes del campo magnético van a ir creciendo. Entonces, cuando nosotros queramos saber cómo se origina lo que es el campo magnético, sabemos que siempre el campo magnético van a estar las cargas, van a estar en movimiento. Si queremos un campo magnético que esté en una forma más abundante, entonces vamos a necesitar que en ese campo magnético haya más cargas que se encuentren en movimiento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Lo que es el magnetismo. Hemos hablado sobre el magnetismo, cómo se origina el magnetismo. Hemos hablado sobre lo que son el campo magnético, cómo se identifica o cuáles son las propiedades de un campo magnético, cómo medir lo que es el campo magnético, cuál es el origen del campo magnético. ¿Alguna pregunta hasta ahí?